Nos acompaña el doctor Jaime Vázquez Allegue, teólogo, biblista, periodista y divulgador, cuya trayectoria académica y profesional lo sitúa como referente internacional en el estudio del judaísmo, del Segundo Templo y la exégesis bíblica. Su labor investigadora se ha centrado durante más de 25 años en los manuscritos del Mar Muerto. Esta línea de estudio lo ha llevado a publicar más de una docena de libros. En la actualidad es profesor titular en el CESAC, Centro de Estudios Superiores Alberta Jiménez, adscrito a la Universidad Pontificia de Comillas, y paralelamente colabora como articulista en el diario Última Hora. Muy buenos días, doctor Vázquez, y gracias por aceptar nuestra Buenos días, entrevista. Leonardo, un placer. Hace más de 2 años, en una entrevista en el diario Última Hora, usted expresó que si Israel respondía sin control a los atentados del 7 de octubre, las consecuencias podrían ser incalculables. Desgraciadamente estaba usted en lo cierto. Sí, estaba en lo cierto porque, sin conocerlo personalmente, en distintos gobiernos anteriores de Benjamín Netanyahu, pues me tocó vivir allí y más o menos veía la línea que había ido trazando en gobiernos que le precedieron, ¿no? Anteriores, que fue de forma no continuada, sino alternativa, gobernando, ¿no? Entonces imaginaba una consecuencia, un resultado de aquel atentado del 7 de octubre, pues eso, incontrolable, incalculable, impredecible, ¿no? Como así ha sido, sí. Hace más de 3 semanas que entró en vigor el alto al fuego en la Franja de Gaza y tras anunciar la primera fase del plan de paz estadounidense, el presidente Donald Trump declaró que habían hecho falta 3.000 años para llegar a este acuerdo. ¿Qué sintió cuando se hizo eco de estas declaraciones? Bueno, lo que debería sentir es una alegría que no sentí, porque tengo mis grandes dudas 3 semanas después de que este acuerdo sea realmente eficaz, ¿no? Porque ha habido 8 acuerdos internacionales de paz y ninguno se tradujo en un alto al fuego, ¿no? El alto al fuego ahí, pues es, yo creo que inalcanzable, dadas las circunstancias en las que nos encontramos. Lo que sí me sorprendió de la figura de Donald Trump es la cifra, ¿no? 3.000 años, han hecho falta 3.000 años. Yo digo, ¿por qué 3.000 y no 5.000, que es, o más, que es lo que incalculable, ¿no? El tiempo de conflicto que lleva esa tierra, ¿no? ¿Y por qué 3.000? Porque 3.000 además coincide con el final de la monarquía, y la monarquía real, en realidad, la monarquía hebrea, de la cual se habla en la Biblia, fue el final, el comienzo de una nueva guerra, de un nuevo conflicto. Primero la invasión a Siria y luego la invasión por parte de Nabucodonosor de Babilonia. O sea que en realidad no sé por qué 3.000. Eso es lo que más me llamó la atención y lo que en realidad me preocupa. ¿Cómo deben los medios de comunicación transmitir a la opinión pública que ni el grupo paramilitar Hamas representa en su conjunto al pueblo palestino, del mismo modo que el gobierno de Benjamín Netanyahu no representa en su totalidad al pueblo de Israel? Bien, esto yo creo que primero hay que distinguir, ¿no? Hamas es un grupo terrorista que solo se representa a sí mismo, no al pueblo palestino. Desde luego no fue elegido después de un resultado electoral, bajo unas elecciones, unas urnas, a través de un golpe de Estado y por la fuerza, ¿no? Por el contrario, Benjamín Netanyahu es el resultado de unas elecciones que en los últimos años se han repetido porque gobiernos que salían duraban muy poco, porque no tenían fuerza suficiente para formar gobierno, es decir, los partidos minoritarios con los que se unían, se vinculaban en este multipartidismo, pues no duraban nada, ¿no? Y de alguna forma Benjamín Netanyahu está representando exactamente igual que Pedro Sánchez a la población española. A mí lo que me llama la atención, y creo que es lo realmente importante, es no la representación de Netanyahu sobre la población israelí, sino si está gobernando para toda la población del Estado de Israel, ¿no? Porque se puede representar a una parte de la población y gobernar para todos, pero se puede seguir representando a una parte de la población y gobernar para muy pocos. Así es. El gobierno de Netanyahu, algo que no se estaba ejerciendo el periodismo real en la Franja de Gaza, sino un activismo periodístico.
y que este era el motivo por el cual no se permitía la entrada a la prensa internacional en la franja. ¿Qué pesa más, los diversos filtros con los que nos llega la información o lo que se nos está ocultando? Aquí, desde luego, los filtros. Yo tuve la suerte de unos meses estar de becario de Televisión Española en la corresponsalía con el entonces gran maestro de la corresponsalía internacional en zona de conflicto, que era Agustín Remesal, y con él descubrí la manipulación de la información aquí, no allí. O sea, preparar una pieza que sale de allí para que se retransmita o se emita aquí en el informativo de la noche, en el telediario, y esa pieza esté manipulada después, ¿no? El objeto del conflicto o el enfrentamiento o el malestar de los corresponsales que están allí jugándose la vida, pues es enorme, ¿no? Entonces, los filtros es lo que más duele al periodista, ¿no? Luego, a la población, a la opinión pública, lo que le repercute pues es eso, el silencio, la falta de información, lo que se oculta, o sea, lo que decías. De alguna forma son las dos cosas son reales, pero a mí como periodista me preocupa más el filtro. Claro, porque, y aparte de ello, el periodista local, que es el encargado de suministrar esas noticias a las agencias de noticias, tiene que estar, en cierto modo, no puede dar la misma, o sea, no puede aportar la misma profesionalidad que lo haría un periodista extranjero, Sí. dadas las circunstancias. Sí, sí. Bueno, yo creo que la visión de un profesional enviado, es decir, extranjero, es más objetiva. En este caso, ¿no? Siempre en periodismo de guerra, en periodismo en zona de conflicto, la mirada del corresponsal es más objetiva porque no hay intereses, ¿no? Es decir, las imágenes que vemos o que hemos visto del conflicto en Gaza era de periodistas gazatíes o que estaban metidos allí, ¿no? No había, que a veces vendían, en muchas ocasiones vendían su pieza pues, a una agencia que luego la compraban televisiones o medios locales o nacionales o como queramos, ¿no? Es cierto que desde que existe un tipo de periodismo vinculado a los ejércitos, por ejemplo, el que llamamos periodista empotrado, pues determina una visión muy parcial. Pero esto está pasando en todo, en todos los conflictos, en todas las corresponsalías y enviados especiales. Quizás tenga en este sentido algo más de suerte el freelance, ¿no? Porque va por su cuenta y hace lo que puede y dice lo que quiere, ¿no? Y luego si se lo compran bien y si no, pues mala suerte. La Corte Penal Internacional será quien dictamine si se ha cometido o no un genocidio en Gaza. Sin querer entrar en una batalla semántica sobre los hechos, ¿cómo catalogaría usted esta atrocidad moral? Bueno, a mí este tipo de cuestiones, si esto fue un genocidio o no, me parecen secundarias, ¿no? Porque a mí lo que me importa es que se muere la gente. Y esto es una cifra dramática que llama pues, a preguntarse y a reclamar, pues, primero, por qué pasa esto y segundo, que esto tiene que parar, ¿no? De alguna forma. La cifra de muertos, tanto en el atentado que tuvo lugar el 7 de octubre, que superó los 1.000, como las consecuencias que tuvo ese atentado, que es bueno, casi me atrevo a decir que estamos en los 80.000, a mí me parece que esto es lo que cuenta. Si quieres llamarle genocidio, llámale genocidio. Yo no sé si es esto, como bien has dicho, es un tribunal el que tiene que determinar la nomenclatura del lenguaje que tenemos que utilizar, ¿no? Pero yo creo que el periodista no tiene que entrar en la discusión si esto es un genocidio o no. Y la opinión pública puede decir lo que quiera y quizás un juez o los jueces pueden determinar exactamente lo que es. El periodista lo que tiene que decir es que aquí se está cometiendo una masacre. La masacre, al margen de los contenidos o la carga jurídica que pueda tener, pues, no sé, el genocidio la tiene. Tenemos pues, grandes genocidios todavía en la actualidad que ni se nombran como genocidios, en donde mueren miles de personas, en conflictos que ni siquiera son noticia, ¿no? ¿Nos hace falta más cultura religiosa para comprender mejor este conflicto? Religiosa, sí, yo creo que sí, porque en un porcentaje muy elevado de conflictos, y casi me atrevo a decir de conflictos antiguos en la totalidad, y en conflictos actuales, en un elevado número de conflictos, hay intereses religiosos, como siempre, ¿no? Porque al fin y al cabo en este conflicto que tenemos judíos contra musulmanes, ¿no? Porque la mayoría de la población palestina, aunque hay también sectores cristianos, es árabe musulmana y la mayoría de la población israelí es judía, ¿no? Bueno, en Ucrania tenemos una cosa muy parecida, dos
iglesias ortodoxas enfrentadas, ¿no? El Patriarcado Ortodoxo de Moscú y el recién creado Patriarcado Ortodoxo de Kiev, ¿no? Es decir, ahí es luchas de poder religioso, ¿no? Porque la religión a lo largo de la historia ha sido un determinante a la hora de tomar decisiones, ¿no? La idea, la religión, el nombre de Dios se actúa como se ha actuado muchas veces, desgraciadamente, ¿no? Cuando la religión tiene que ser las religiones tienen que ser promotores de paz, a veces pues la interpretación de ese mensaje se traduce en justo lo contrario. ¿Cómo se puede combatir este creciente antisemitismo general? Bueno, el antisemitismo existe desde que hay conciencia de existencia del judío, ¿no? El cristianismo alegó que Jesús fue ajusticiado por los pérfidos judíos y eso se ha llegado hasta nuestros días, ¿no? En este sentido, el cristianismo ha sido un promotor del antisemitismo, ¿no? Señalando a los judíos como el pueblo deicida que mató al Hijo de Dios, ¿no? Pero para evitarlo, y no remontarnos tan atrás, para evitar el antisemitismo actual, que está en auge, pues simplemente hay que tirar un poco de historia, ¿no? Y recordar que hace 80 años o menos de 100 años Hitler provocó una persecución antisemita como nunca en la historia se había producido. 6 millones de judíos gaseados en campos de concentración, ¿no? Entonces decíamos que era el nazismo. Bien, hoy son todos los que de alguna forma señalan a los judíos que lo están haciendo en universidades europeas, por ejemplo, o en cualquier situación de la vida social o de la vida diaria, ¿no? ¿Deberíamos hablar más de Jordania? Muchísimo más deberíamos. Mira, yo creo que esto es fantástico lo que acabas de decir, porque Jordania es la Suiza de Oriente Medio, Oriente Próximo, ¿no? Es un país que además es fronterizo con el actual Estado de Israel y la Autoridad Nacional Palestina y del cual nadie habla. Nadie habla porque Jordania quiere mantenerse al margen, como buena Suiza que es, ¿no? Y bueno, yo no quiero conflictos, no quiero problemas. Es un país al que me encanta. Yo las veces que he estado en Jordania me parece que es el país ideal en el mundo islámico, ¿no? Bueno, tiene el 80% de la población jordana es palestina, porque la Palestina originaria, de la cual hablamos y la que muchos reclaman como Estado, la geografía de la Palestina previa a la Segunda Guerra Mundial, es decir, lo que llamamos el protectorado o mandato británico, incluía lo que hoy es el Estado de Israel con los dos autoridades nacionales palestinas, Gaza y Cisjordania, y el Reino de Jordania, actual Reino de Jordania, que entonces era mandato británico también, ¿no? Entonces, el 80% de la población es palestina, creo que tienen algo que decir, un 80% de un país en donde hay más palestinos en Jordania que en el Estado de Israel y la Autoridad Nacional Palestina. Creo que algo tienen que decir. Yo conozco gente que tiene su familia en Amán, en Jordania, gente en Cisjordania, en Ramallah, por ejemplo, que tiene a sus abuelos, a sus tíos, a sus primos en Jordania, ¿no? Porque pues por una cuestión familiar, histórica, ¿no? Es que estamos hablando de dos países, el Reino de Jordania y el Estado de Israel, modernos de menos de 100 años, ¿no? ¿Por qué se omite el abandono del mundo árabe hacia Palestina? Bueno, no sé si se omite del todo. Lo que pasa es que llama la atención el posicionamiento de determinados países árabes a favor de, por ejemplo, en este caso de Hamas, por ejemplo, Irán, en algunas ocasiones también de forma puntual Egipto, Siria, Líbano, pero hay muchos países árabes que no. ¿No? El mundo árabe está fragmentado ahora mismo, ¿no? La semana pasada la BBC daba cuenta del respaldo y apoyo que obtenía el gobierno de Netanyahu por parte de tres grandes países de tradición islámica, ¿no? Y árabes que llamamos, ¿no? Entonces, por eso se omite, ¿no? ¿Por qué? Pues porque hay que llamar a la unidad de la población, del pueblo, de los países de carácter árabe y recordar que el mundo árabe quiere unirse porque está dividido también y quiere unirse en un uno y único, ¿no? Permítame una pregunta aparentemente burda, pero que quizás la respuesta pueda mejorarla. ¿Qué nos deparará el futuro en este conflicto? Bueno, no lo sé. Lo que sí sé es que el Estado de Israel es un espejo en el que se proyecta Occidente. Y lo que pasa allí, de alguna forma, repercute mucho aquí, ¿no? Yo creo que lo estamos viendo, ¿no? Con el aumento de población musulmana en países occidentales, europeos, por ejemplo.
Ayer en Estados Unidos fue democráticamente elegido un musulmán como alcalde de Nueva York. Es decir, este aumento es, bueno, afortunadamente por ahora pacífico, relativamente pacífico en nuestra sociedad occidental, y esto es reflejo de lo que está pasando allí. O sea, no sé muy bien la razón, pero yo siempre he visto que lo que sucede allí repercute aquí de una forma inmediatamente después, a veces tarda más en llegar, pero siempre considerablemente, para lo bueno y para lo malo. En este caso sería para lo malo. Para lo bueno es, pues, por ejemplo, pues, no sé, saber que universidades israelíes han descubierto la vacuna del coronavirus, que luego se extendió y salvó a millones de personas a lo largo del mundo, ¿no? O, yo qué sé, tantas cosas que se han descubierto allí que luego repercuten en Occidente y en el resto del mundo, ¿no? Por eso diría, según, depende de a qué nos refiramos para que la proyección de lo que pasa allí pues, nos afecte a nosotros aquí. Este punto de vista, por su parte, siempre nos parece muy, muy relevante, doctor Jaime. Muchísimas gracias por su tiempo. De nada, ha sido un placer. Muchas gracias a ti.